Hola amigos, amigas, hermanos, miembros de Casa Piedra Viva, bienvenidos, y a todas aquellas personas que vayan a ver por primera vez este video, les doy la más cordial bienvenida y espero que esta enseñanza sea de gran ayuda, sea de consuelo, de ánimo y también que nos desafíe, que esta enseñanza pueda desafiar tu corazón y puedas tomar una decisión cuando termine la misma. Continuamos con nuestra serie Familias Problemáticas versus Familias Gloriosas. El tema de hoy lo he titulado De orfandad a adopción. Quisiera hacer una pregunta. ¿Hay familias que no están completas? ¿Cuántas familias les hace falta un miembro? ¿O a cuántas familias les hace falta un miembro? Alguien no está. Tal vez son familias, ¿verdad?, que hace falta la figura de algún personaje importante dentro de la misma. Puede haber hijos, pero a lo mejor no está papá. Y es la historia de nuestra sociedad. La historia de nuestra sociedad es que la mayoría de las familias, desafortunadamente, falta alguna imagen o alguna figura paterna, una figura que pueda cumplir con el buen funcionamiento de la familia. Muchas familias, ¿verdad?, cuando las cosas empiezan de esta manera, es muy difícil o tienen un comienzo muy difícil. Mujeres que tal vez, damas que tal vez van a tener a su bebé, pero que no cuentan con el apoyo de alguien para respaldarlas, el comienzo siempre es difícil. Quiero contar parte de mi historia, parte de lo que yo viví cuando era un niño, mi adolescencia, y tiene mucho que ver con esta enseñanza. De hecho, esta enseñanza fue prácticamente hecha o elaborada a base de mi vivencia, de mis antecedentes que te voy a compartir. Cuando yo era un niño, como de 10 años, recuerdo que veía al papá de uno de mis mejores amigos cómo llevaba a su pequeña al kinder. Su hija, la más pequeña, se la echaba a los hombros, la cargaba y iban al kinder, así la llevaba él. Esa imagen o ese cuadro estuvo muy grabado en mi corazón durante muchos años. Era una familia que se veía que se amaban, que se comprendían, que el papá atendía a sus pequeños o a sus hijos más pequeños de una manera muy especial. Y para esas instancias o en esa época, mis papás se habían separado. Ya no estaba la figura paterna en casa, únicamente la figura de mi madre, que se esforzaba mucho para poder darnos lo que necesitábamos o para darnos una vida holgada, una vida más o menos pasable, por decirlo de esa manera. No quiere decir esto que mi padre evadía su responsabilidad, pero simple y sencillamente no cubría con todas las necesidades que se necesitan dentro de una casa. Así fue mi niñez. Llegué a la adolescencia y hubo alguien que trató, o que en gran parte de mi vida, ¿verdad?, en los momentos más determinantes o cruciales de mi vida, ocupó el lugar que le correspondía tal vez a la figura paterna. Ese fue un tío que cuando yo era ya entrando a la adolescencia, pues se acercó a mí, yo le ayudaba algunas actividades, me enseñó a trabajar, me enseñó a ser responsable, me enseñó a compartir de lo que yo ganaba para la casa, me enseñó cosas muy buenas. Era un tío muy generoso y platicaba conmigo acerca de muchos temas que mi papá en sí nunca se atrevió a hablarlos. No tenía esa sabiduría como para hablarme temas de hombres, pero sobre todo temas de adolescentes, una persona que ya va creciendo y que ya se va convirtiendo en un hombre. Pues ese tío tuvo el valor de hablarme de muchas cosas importantes que influyeron en mi crecimiento o en mi vida. Recuerdo que ese tío también me llevó a una iglesia cristiana por primera vez. Era una pequeña choza, un techo de carrizos, las paredes eran también como de láminas de cartón, el techo era de láminas de cartón, el piso era de tierra, tenía algunas cuantas bancas, y ahí fue donde escuché por primera vez el mensaje de Jesucristo como Salvador.
No entendía muchas cosas, pero Él me llevó a esa iglesia y fue ahí donde yo tuve mi primer encuentro con Jesús, o mi primer encuentro con Dios. Yo no tenía ni idea de lo que significaba eso. Ahí hice mi decisión, ahí confesé a Jesucristo como mi Salvador. Y ese fue el primer impacto, el primer momento que yo tuve con Jesús. De hecho, yo con este tío le tengo un gran cariño y le tengo mucho respeto, porque él fue el que me ayudó a entender o enderezó en alguna parte de mi vida mi camino. Pero no siempre iba a estar a su lado. Tuve que crecer, él tuvo que salirse del estado para trabajar en otro estado y bueno, ya la relación ya no era la misma de antes. Yo recuerdo que en un momento muy importante yo veía como mi padre y yo hubiese querido, en aquel momento yo hubiese querido que él hubiera sido mi padre biológico, pero es cuando tratamos de encontrar una figura paterna. Le doy gracias a Dios porque él me ayudó, verdaderamente me ayudó bastante, me ayudó mucho. No sé qué hubiera pasado si él no hubiera intervenido en el momento más adecuado o en el momento crucial, en el momento en el cual yo estaba creciendo. Yo no sabía o yo no entendía por qué mis papás se habían separado. Yo nunca tuve la idea o en mi corazón nunca nació el decir que alguien tuvo la culpa o el hablar mal de alguno de mis padres. Al contrario, yo siempre los respeté y siempre amé a mi padre. Mi papá desafortunadamente dejó esta tierra hace algunos años, un par de años aproximadamente, pero gracias a Dios tuve una reconciliación con él y nos abrazábamos, nos besábamos, algo que Dios hizo en nuestros corazones, que hizo en mi corazón. Yo cuando supe que tenía que romper con algunas cadenas o con algunos muros que impedían que nuestra relación fluyera adecuadamente, le traté de pedir, le pedí perdón, pero también le pedí que me diera una bendición. Nuestra relación se restauró, los muros se cayeron, todas aquellas ideas o conceptos que pudieron haber nacido con el paso de los años se derrumban y empezamos a tener una relación agradable, una relación de respeto, una relación verdaderamente de amor. Es parte de mi historia, parte de lo que viví cuando era un niño, de lo que tal vez también mi madre vivió junto con mis hermanos, ¿verdad? Era un tiempo difícil, pero ella conoció también a Jesús. Crecimos, nos volvimos ya adolescentes, empezamos a crecer, nos separamos, me separé realmente de lo que era la iglesia porque ya no tuve más contacto con mi tío, no se pudieron dar las cosas. Pero mi mamá, por otra parte, conoció a Jesús, conoció a Cristo y fue por primera vez a un templo cuando yo ya era un adolescente, como de 17, 18 años. Ahí fue donde mi mamá conoció a Cristo, tuvo contacto con Dios y ahí su vida empezó a cambiar también. Desde ahí mi madre hasta el día de hoy cree fervientemente en Jesús como Salvador y cree en el Espíritu Santo y cree en el amor y la bondad de nuestro Padre Celestial. Podemos decir que el comienzo fue difícil, que el comienzo no fue nada fácil, que no fue nada sencillo y espero tal vez que tú te puedas identificar con esta historia. Tal vez tu comienzo no fue fácil, tal vez tú vienes de una familia también disfuncional donde se careció o donde no estaba la figura de alguno de los personajes importantes como son los padres. Tal vez viviste esa situación y nos podemos entender o puedes entender todo lo que uno piensa, todo lo que ocurre a nuestro alrededor, tantas cosas que pueden suceder. Quiero basarme en la palabra de Dios, ¿verdad? Quiero que tengamos una base para poder entender esto que te estoy comentando. Quisiera que leyéramos Génesis capítulo número 21, versículo 14. Voy a leer del versículo 14 al versículo número 20. Génesis capítulo 21. Dice la palabra, así es la historia de una mujer llamada Agar. Así que a la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, preparó comida y un recipiente de agua, y amarró todo a los hombros de Agar. Luego la despidió junto con su hijo
y ella anduvo errante por el desierto de Beerseba. Cuando se acabó el agua, Agar puso al muchacho a la sombra de un arbusto. Entonces se alejó y se sentó sola a unos 100 metros de distancia. Se echó a llorar y dijo: no quiero ver morir al muchacho. Pero Dios escuchó llorar al muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Agar, ¿qué pasa? No tengas miedo. Dios ha oído llorar al muchacho, aquí tendido en el suelo. Ve a consolarlo, porque yo haré de su descendencia una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de Agar, y ella vio un pozo lleno de agua. Enseguida llenó su recipiente con agua y dio de beber al niño. El muchacho creció en el desierto, y Dios estaba con él. Llegó a ser un hábil arquero. Se estableció en el desierto de Parán, y su madre arregló que se casara con una mujer de la tierra de Egipto. Esa es una historia que para mí es muy importante. Aquí vemos la historia de una mujer llamada Agar. La historia o el relato bíblico, ¿verdad?, nos habla de una historia verdaderamente injusta. Agar fue la madre sustituta, ¿verdad?, de un niño, por decirlo. Sara era la esposa de Abraham y no podía tener hijos. Dios había dado una promesa que iban a tener un hijo, pero Sara, ya avanzada en edad, se le hizo difícil creer que pudiera quedar embarazada. Por lo tanto, utiliza a su sierva o a su esclava, como dice la Escritura, y la utiliza como una madre sustituta. Ella da el consentimiento, o ella, en pocas palabras, forza para que Agar tuviera una intimidad con su esposo Abraham, y así pudiera quedar embarazada, y de ahí naciera un hijo que podría ser el heredero, o el que iba a ser el bendecido por parte de Dios. Pero las cosas transcurren, y después Sara queda embarazada. Entonces crecen los niños, ¿verdad? Y el hijo de Agar, que se llamaba Ismael, empieza a burlarse del hijo de Sara, que se llamaba Isaac. Y ahí empieza un pleito tremendo entre las mujeres, pero sobre todo en el corazón de Sara viene una situación desagradable, y le pide a su esposo Abraham que echara fuera a la sierva o a la esclava junto con su hijo. Así fueron la situación, o sea, le estaba pidiendo en pocas palabras a su esposo que la corriera, que la sacara de la casa, que le diera sus pocas pertenencias y que se fuera para que nunca estuviera molestándolos. Es una historia injusta. Cuando leí estos pasajes bíblicos, a mí se me hicieron muy injusto esto que estoy leyendo, que acabamos de leer. ¿Cómo es posible que le sirvió en su momento como una madre sustituta, y después que queda embarazada, cuando ya tiene a un niño, ¿verdad?, los corre, pide que los corran? Y la única forma de poder, un esclavo, la única manera de poder renunciar a la esclava, de ser libre, en pocas palabras, era renunciar a su derecho de herencia. Y Sara sabía lo que estaba haciendo. Los iban a dejar libres, los iban a emancipar, iban a dejar de ser esclavos, pero tenían que pagar con privarse de las bendiciones de la primogenitura o de la herencia. Entonces vemos una historia verdaderamente cruel, una historia muy difícil, y podemos identificarnos con esta historia, una familia disfuncional. ¿Cuántos no conocemos familias disfuncionales? ¿O cuántos no hemos venido de una familia disfuncional? Podemos entender claramente esta historia porque el comienzo fue verdaderamente difícil, así como el comienzo de muchas personas que conocemos, o puede ser nuestro propio caso. Agar fue echada afuera. Dice la Escritura que Abraham preparó pan y preparó una garrafa de agua y se la echó al hombro de Agar. Llevaba al niño, me imagino que sus pocas pertenencias, no llevaban burros, no llevaban ningún animal de carga, no les dieron ningún animal de carga. Ella llevaba a su niño en su mano, llevaba las pocas pertenencias, me imagino que también Ismael llevaba algunas cuantas cosas, y llevaba en sus hombros el pan
y una garrafa de agua que Abraham se las había puesto, le había echado carga. Eso tiene mucho significado, porque cuando los comienzos son difíciles, parece que hay más cargas. La carga de poder educar a los hijos, la carga de poder sustentarlos, la carga de estar tempranos para atenderlos, la carga de deshacerse o de partirse en dos para trabajar, para hacer la casa, para corregir a los hijos, para darles de comer y hasta que llega la noche. La carga cuando los hijos crecen y se torna difícil o complicada la situación cuando están entrando a la adolescencia. La carga de conseguir dinero, la carga de pagar la renta si no hay una casa propia. Esa carga tan pesada de pagar los gastos, de llevarlos a la escuela y de ver si se va a poder estudiar tal vez una carrera o tal vez si van a poder estudiar la vocacional o una preparatoria, qué sé yo. Cargas. Los comienzos siempre son difíciles y en este tipo de situaciones, pero sobre todo nos damos cuenta que hay muchas cargas. Pero aparte de toda esta historia, nos podemos dar cuenta que el pequeño Ismael, que había crecido unos años junto con su figura paterna, ahora la figura paterna ya no estaba en casa. La figura paterna se la habían arrebatado, se la habían quitado, y el papá ya no estuvo más en esa familia, o ya no estuvo en ese entorno. ¿Cuántos jóvenes están careciendo tal vez de una figura paterna? ¿Cuántos jóvenes tal vez están viviendo en un estado de orfandad? Cuando me refiero a estado de orfandad, no me estoy refiriendo únicamente y exclusivamente a una persona que ya perdió a papá. Estoy hablando a un estado de huérfano o vivir como si fuéramos huérfanos. En pocas palabras, sin la figura de alguien, como si ya no existiera. Entonces vemos cosas muy interesantes. Vemos que es una historia injusta y que podemos identificarnos con esta historia porque muchas personas han tenido un comienzo verdaderamente difícil, sobre todo cuando se proviene de una familia disfuncional. El primer punto que yo quiero enseñarte, porque esta historia tiene muchos matices, tiene matices muy buenos, tiene unos contrastes tan especiales, tan ricos, tan abundantes, que en esta historia podemos ver la mano de Dios, podemos ver la bondad de Dios, podemos ver cómo Dios ama a la humanidad, cómo Dios ama a los huérfanos, cómo Dios ama a las personas que carecen tal vez de alguna figura, ¿verdad?, representativa, una figura de alguno de los padres, cómo Dios ama, y la Escritura dice que Dios es padre de huérfanos y de viudas, cómo Dios ama, ¿verdad?, a las personas que están llevando una carga verdaderamente difícil cuando no se cuenta con el apoyo de alguno de los padres. El primer punto que quiero recalcar es: Dios nos libera de un destino fatal a un destino glorioso. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera intervenido Dios en esta historia? ¿Qué hubiera ocurrido si Dios no se hubiera dado cuenta o Dios no hubiera hecho caso al llanto del pequeño Ismael? ¿Qué hubiera pasado si Dios no hubiera llegado a mi vida o si Dios no hubiera llegado a tu vida? Yo creo y estoy completamente seguro que cuando este tío llega, se aparece y empieza a apoyarme, no únicamente dándome consejos, no únicamente aconsejándome, me apoyó económicamente también. Algunas veces me soportó algunas cosas que yo hice, algunas veces toleró porque me amaba. ¿Qué hubiera pasado si Dios no hubiera enviado a ese tío en el momento en el cual yo lo necesitaba, o en el momento en el cual fue muy importante para mi vida? ¿Qué hubiera pasado si Dios no hubiera abierto una puerta, hubiera utilizado esa situación y me hubiera ayudado? ¿Qué hubiera pasado si Dios no hubiera ayudado a mi mamá en el momento que tal vez estábamos creciendo? Y cuando tenemos adolescentes en la casa, nos damos cuenta que son problemas muy fuertes y tenemos que lidiar con muchas cosas muy distintas. Y sobre todo cuando hay hijos que son de carácter fuerte. ¿Cómo puede ser la madre de Roble
que tal vez no se quiebra ante las circunstancias y que aún así tienes fuerzas para amar, para corregir y para proveer. Ese es Dios. Y quiero decirte que así como pasó con Agar, así ha ocurrido con muchas personas, no únicamente en mi vida, en tu vida, sino que puede ocurrir en la vida de muchas otras personas. Si tú estás viendo este mensaje y estás pasando por un momento crucial en el cual tal vez no se cuenta con el apoyo de la persona con quien se debe de contar, quiero darte esperanza y quiero decirte que Dios tiene un destino glorioso, que Dios nos libera de un destino fatal a un destino glorioso. Dios va a liberarnos o va a librarnos de esos pensamientos suicidas, de esos pensamientos fatalistas. Dios va a darnos la libertad y vamos a poder tomar decisiones claras, y Dios va a ser el que va a escribir nuestro propio destino. Algunas veces hay dichos donde dicen que nosotros creamos nuestro propio destino. Yo lo veo de forma distinta. Yo creo que podemos tener un destino glorioso si tomamos las decisiones correctas. Y una de las decisiones correctas es de permitir que Dios, ¿verdad?, nos lleve hacia ese destino glorioso. El punto número 2, no buscamos nosotros el encuentro. Solo Dios busca la oportunidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando estamos metidos en esas situaciones, algunas veces el que está tratando de buscar una oportunidad para poder llegar a nosotros es Dios. Dios encontró la oportunidad perfecta cuando Abraham decide despedir a Agar, su esclava, junto con su hijo legítimo, y Dios encuentra en esa situación una oportunidad. No, las cosas se dieron de una forma, y el desenlace de esta historia es un desenlace glorioso, ¿verdad? Porque si leemos la Biblia y si somos atentos, vamos a darnos cuenta que Ismael, o de Ismael, vinieron todo lo que hoy en día conocemos como el pueblo árabe. Todos los árabes vienen de Ismael. Él es el origen de todos los árabes. Por otra parte, Isaac, ¿verdad? Por parte de Isaac vienen todo lo que es el pueblo judío o israelita. Pueblos muy poderosos, pueblos muy ricos, muy vastos, pueblos con rasgos muy característicos, diferentes a todas las naciones del mundo. Entonces nos damos cuenta que ese futuro glorioso lo escribe Dios, pero el que está tratando de encontrar una oportunidad para mostrarse o darse a conocer es Dios mismo. Dios vio la oportunidad cuando Él vio a Agar llorando, cuando la vio desesperada, cuando se les había acabado el agua y ella lo único que estaba esperando era ver a su hijo morir. Ese era el pensamiento del cual Dios lo libró, pero también aquí encontramos cómo Dios siempre trata de buscar la oportunidad de encontrarse con nosotros. No porque nosotros queramos encontrarlo, porque Dios no está perdido. Los que estamos perdidos somos nosotros. Y Él muchas veces ha tratado de tener un encuentro y busca una oportunidad, un momento crucial en nuestras vidas para darse a conocer y dar a conocer su amor, su bondad, y quiere apoyarnos en nuestras situaciones difíciles. Esa clase de Dios es el que habla la Biblia y el que estamos leyendo en Génesis capítulo número 21. Él siempre va a buscar la oportunidad para presentarse, porque Él anda buscando a sus hijos e hijas que están en orfandad. El punto número 3, el límite como propósito. Y este punto no únicamente quiero encauzarlo a personas que tal vez han vivido sin algún papá o una mamá, o mujeres que están viviendo tal vez sin la figura paterna o viceversa. También este punto es muy importante para ti que eres un joven que está estudiando, que te estás preparando, para ti que eres un chavo. Siempre vamos a llegar a un límite, pero ese límite va a ser un propósito que Dios va a utilizar
para enseñarnos muchas cosas. Una de ellas va a ser para hablarnos. Cuando vemos a Agar que está en el límite, o sea, el límite era, ya no había de otra, ya no hay comida, ya no hay pan, ya no hay agua. ¿Saben qué? Vamos a morir. Me voy a apartar 100 metros de mi hijo, me voy a ir más atrás y desde lejos voy a ver cómo muere. Ese es el límite. Cuando se te acaba el dinero. El límite cuando tal vez parece que las materias ya no la vas a pasar. Cuando ya no tienes para pagar los estudios. Cuando ya no tienes para pagar los gastos de la casa. Cuando ya no tienes un consejo. O cuando tal vez ya agotaste todas tus posibilidades y no has logrado convencer a tus hijos o a tu hija o a tu hijo de que lo que está haciendo es incorrecto. Llegar al límite es cuando ya no tienes nada más que hacer. Pero quiero decirte algo, Dios aquí utiliza nuestros límites o limitaciones para hablarnos y para decirnos que para Él no hay límites y no hay fronteras, porque es el Dios de lo imposible. Agar, naturalmente viéndolo, pudo haber quedado en el desierto junto con su hijo muertos y nadie se iba a dar cuenta de nada. Tal vez esta historia hubiera acabado ahí. Pero si no hubiera sido por la intervención de Dios y por el límite al cual llegó Agar, Dios no hubiera hablado, no les hubiera hablado. Siempre va a haber un límite en nuestras vidas. El momento crucial donde parece que ya todas las posibilidades se han agotado. Pero es justo ahí donde Dios va a hablar a nuestro corazón. Nos damos cuenta que cuando Agar llegó al límite, Dios empieza a hablarle y la empieza a animar y le empieza a decir muchas cosas. Y vemos otra cosa del límite. Dios nos va a hablar, pero también nos va a formar. Cuando estamos en el límite, Dios va a empezar a hablarnos, nos va a decir muchas cosas, va a empezar a darnos dirección, va a empezar a abrir puertas, va a empezar a abrir oportunidades. De lo inexplicable Dios va a empezar a hacer cosas y vamos a empezar a vivir un milagro. Pero también Dios nos va a formar. Y no únicamente estoy hablando de una persona que tal vez está viviendo sin papá o mamá, o de una mujer o un hombre que tal vez está careciendo de una figura que le ayude en casa. Me refiero también a ti, que tienes problemas, que estás en el límite y que Dios desea hablarte, está buscando, ya encontró la oportunidad, pero debes de ser sensible porque Dios utiliza esa instancia para hablarte y para formarte. Hay hombres que han llegado al límite y parece que son unos robles. Hay mujeres que siempre tienen esperanza, siempre tienen ánimo, y aunque caiga la peor tempestad, hablándolo de una forma espiritual, emocional, económica, de salud, son como robles y tienen una fe inamovible, creyendo que Dios siempre va a tener la última decisión y de que Dios es la única opción verdadera para poder salir adelante. Dios va a formarnos. Dice la Escritura que Dios estuvo con Ismael y fue un excelente arquero. En otras palabras, arquero no quiere decir que fuera un excelente portero. Y me refiero que era un hombre que tenía un arco, flechas y era buenísimo para eso. ¿Por qué? Porque Dios lo estuvo formando. Y Dios hizo de él alguien bueno para algo. Y Dios va a hacer de ti una persona buena, pero verdaderamente buena para algo. Vas a ser un buen médico o tal vez vas a ser un buen profesionista, tal vez vas a ser un buen carpintero, tal vez vas a ser un muy buen electricista o un muy buen médico, un buen abogado o un muy buen contador o un buen matemático. ¿Por qué? Porque Dios se encarga de formarnos justo cuando estamos en nuestro límite. También Dios va a abrir nuestros ojos. Dice la palabra que Dios abrió los ojos de Agar. No sé si se estaba cerrando los ojos no queriendo ver a cómo moría el niño, pero Dios abre sus ojos y dice que ahí adelante estaba un pozo de agua. Sacó agua de ese pozo y empezó a tomar ella y su hijo. Eso fue lo que los mantuvo vivos. Quiero decirte algo. Jesús, miles de años después, se encuentra con una mujer samaritana y le dice que él sería como un río, un pozo de agua viva, que todo aquel que tome de esa agua jamás volverá a tener sed. ¿Qué quiere decir?
que Él va a saciar nuestro corazón y nuestra vida de toda necesidad. Esa agua salvó a Agar, pero quiero decirte que esa agua representa a Cristo. Cristo Cristo vino para dar su vida y salvarnos de una muerte eterna. Agar y su hijo iban a morir, iban a tener una muerte física en el desierto, pero Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia, y para que no muramos. No me refiero a no dejar esta tierra, sino a no morir a una vida eterna. Moriremos, pero los que creemos en Cristo tenemos la promesa de resurrección y de una vida eterna. Dios va a abrir tus ojos y vas a ver esa vida inagotable, esa vida eterna que representa, que viene únicamente a través de Cristo Jesús. Y Dios va a cumplir su promesa. Por último, lo que Dios promete, Dios lo va a cumplir. Dios va a hacer las cosas que tú no puedes hacer. El punto número 4, y yo quiero rematar con este punto número 4, porque es el punto crucial de esta enseñanza. Dios nos adopta. Voy a leer Romanos, capítulo número 8, versículo número 15. Romanos 8:15 dice la palabra: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Es un versículo precioso. A todos aquellos que han creído, que hemos creído en Cristo Jesús como Salvador, dice la Escritura que hemos recibido la adopción del Padre o la adopción de Dios. Ahora ya no somos esclavos del miedo, y eso me refiere o me lleva hasta Agar, que Dios le dice: no tengas miedo. Yo he escuchado el llanto del niño. Y Dios le abre los ojos y ahí ve un pozo con agua y ahí empieza a cambiar la vida de Ismael y de Agar. Dice la palabra que Agar lo casó, vio cuando se casó con una egipcia. Entonces vemos aquí algo muy interesante. Vemos que a los que hemos creído en Cristo Jesús recibimos la adopción, y esa adopción es confirmada a través del Espíritu Santo en nuestros corazones, y por lo tanto ahora podemos decirle Abba Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que la figura que tal vez fue quitada en alguna parte de nuestra vida y que tal vez caminamos muchos años con un espíritu de orfandad o en un estado de orfandad, viene Dios y dice: de ahora en adelante yo voy a ocupar ese vacío y voy a ser tu amado Padre, y te voy a responder y te voy a contestar cada vez que me hables, y te voy a educar y te voy a consolar y te voy a proveer y te voy también a disciplinar, y te voy a enseñar cosas que nunca tú te imaginaste ver, y te voy a hacer que tú hagas y vivas una vida esplendorosa, una vida fuera de los límites, y voy a hacer de ti un hijo amado. La Biblia dice que también somos, junto con Cristo Jesús, herederos. Juntamente con Cristo Jesús somos herederos de todas las riquezas y las bondades de nuestro Padre Celestial. En pocas palabras, Dios dice: tal vez no tuviste esa figura, pero a partir de hoy en día yo voy a ser tu Padre y voy a saber llevar tus pasos y tu vida. Tal vez no tuviste a esa figura en tu casa que te ayudara a llevar la educación de tus hijos, o tal vez en estos momentos estás viviendo tiempos cruciales en tu vida, una separación o un divorcio, y Dios, en ese límite, en esa situación o esas instancias, Dios quiere decirte: pero ahora en adelante tal vez no va a estar esa figura, pero a partir de ahora yo voy a ocupar ese lugar, y yo los voy a amar, y los voy a respaldar, y los voy a proveer, y les voy a aconsejar, porque son mis amados hijos. Ahora ya no le decimos, ahora nos podemos dirigir a ese Dios como nuestro Padre. Ese espíritu de orfandad, ese espíritu que muchas veces trae muchas complicaciones y que trae algunos perfiles por ahí, o algunas áreas de nuestro corazón que muchas veces son muy difíciles de llevar. A partir de ahora, cuando Dios nos adopta, ahora tenemos todas esa identidad, con esa claridad, esa figura paterna, porque Él va a llenar todos los vacíos y todos los huecos que pueda haber en nuestro corazón.
porque Él nos ama y Él nos da esa adopción. Y tenemos un sello en nuestros corazones que es el Espíritu Santo. Si tú eres un chavo, si tú eres una jovencita, si tú eres un adulto y durante muchos años estuviste batallando con ese espíritu de orfandad, o si en esos momentos estás luchando con ese pensamiento, ¿por qué no estuvo alguien de los dos en casa? ¿Por qué se tuvo que alejar? ¿O por qué se tuvo que ir? ¿O por qué tuvo que dejar esta tierra? Quiero decirte que hay alguien que está tratando de encontrarse contigo y buscó este momento y esta oportunidad para decirte que te ama y que quiere ser tu padre y que quiere llenar todos esos vacíos que pueden haber en tu corazón. Me gustaría que tú tomaras una decisión. Es tu decisión. Está en ti. Puedes estar pensando muchas cosas. Puedes tal vez argumentando y tal vez la figura que tú tienes es de una persona ruda, fuerte, tal vez sin amor, de una persona que tal vez fue injusta. Pero quiero decirte que ese Padre que está en el cielo y que es Dios, es un Padre totalmente distinto a todos los padres de esta tierra. Es un Padre amoroso, comprensivo, bondadoso, que quiere recibirte con los brazos abiertos y quiere amarte y quiere darte todo lo que tal vez no tuviste en alguna etapa de tu vida. Durante muchos años yo hubiese querido que mi tío fuera mi padre biológico, pero cuando llega Dios, cuando tengo un contacto y empiezo a ver a través de las Escrituras qué clase de amor hay en Él, quiero decirte que me quedo con Dios. Mi padre ya no está en esta tierra, mi padre abandonó esta tierra, mi padre ya falleció, pero me queda mi Padre eterno que nunca muere y que nunca se duerme para estarnos cuidando y aún vigilando nuestro sueño, como si fuéramos unos niños. Te invito a que recibas ese amor. Y el único consejo o la única cosa que tienes que hacer es creer que Cristo Jesús murió en una cruz por tus pecados, recibir el Espíritu Santo y recibir la adopción de ese Padre maravilloso. Cierra tus ojos y repitamos esta oración. Padre precioso, Dios eterno, reconozco que he pecado, reconozco que he estado resentido con alguno de mis padres, tal vez porque no estuvieron conmigo en alguna etapa de mi vida. Pero creo que Cristo murió en la cruz y que fue Él el que me da vida eterna. Perdona mis pecados. Padre, recibo de tu Espíritu Santo que me va a confirmar y me va a revelar que a partir de ahora, soy tu amado hijo, tu amada hija. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Si tú hiciste esta oración por primera vez, bienvenido, bienvenida a la familia de Dios. Si tú eres una persona que estás batallando, estás luchando por la ausencia de alguien, quiero decirte que Dios quiere llenar ese hueco y ese vacío. Nos gustaría que siguiéramos compartiendo palabra, me gustaría que compartas este mensaje que creo que le va a ser de gran ayuda a más personas. Muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y sé que el Espíritu Santo va a tocar tu corazón a partir de ahora en adelante. Muchas bendiciones y hasta pronto.